gente no puede comprar una casa, no puede alquilar. Es un tema muy importante y por eso también vamos a preguntarle a Silvina. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bien. Me alegro. ¿Cuál es la realidad de los bonaerenses justamente por este tema, ¿no? Es una situación, como vos decías, muy, muy compleja. Es un problema a nivel mundial la vivienda, ¿no? Sí. Pensá que Kamala Harris, una de sus propuestas era hacer 4 millones de viviendas, demostrando básicamente que es un problema, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hay algunos de los estados que compra viviendas para tratar con eso de bajar el precio de los alquileres. El tema del turismo, que qué es muy lindo. comunistas, Kamala Harris, los alemanes. Los alemanes, ahora, está tremendo, ¿no? Qué está comunista. Sí, Se esparció el comunismo por el mundo. Sí, Tremendo. Sí, tremendo. Pero bueno, el turismo también hace que no haya tanta oferta de vivienda, y la realidad es que el mercado... sea temporal. Claro, y el mercado no resuelve la vivienda para toda la población, ¿no? Esto que vos decías, por supuesto hay gente que puede comprar su vivienda, que puede tener más de una, más de dos, más de 70. Más de 70 viviendas, pero el mercado no resuelve la situación para aquellos que están alquilando, ¿viste? Que pueden pagar una cuota de 300.000, 400.000 pesos de alquiler por ahí, pero no pueden acceder a la vivienda. Entonces, ahí, bueno, el gobernador crea el Ministerio de Hábitat, y me parece que eso pone de manifiesto esta voluntad y el reconocimiento de las dificultades que tienen los bonaerenses con la vivienda. Así que bueno, estamos haciendo actualmente 8.000 viviendas aproximadamente, es un récord para la provincia de Buenos Aires. En algún momento, algún presupuesto, yo recuerdo que se habían propuesto hacer 70 viviendas para toda la provincia, para todo el año. Nosotros estamos con 8.000, ya se entregaron. 8.000, perdón, ¿2025? En 8.000, de esas 8.000 este año seguramente vamos a terminar entregando 2.500 aproximadamente. Ya se entregaron unas 4.000 viviendas, y como para ponerlo en dimensión, el gobierno nacional abandonó 16.000 viviendas en la provincia. Algunas que tenían un 10% de avance, otras con un 95% de avance. ¿El gobierno nacional o de Vidal? El gobierno nacional de Milei abandonó 16.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, que estamos tratando de ver la estructura legal para poder hacernos cargo nosotros. O sea, las 8.000 que mencionabas antes no son necesariamente parte de esas 16.000. De ninguna manera. Son todas provinciales, todas financiadas con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Y cómo es el sistema? Porque hay después que te dicen, no, bueno, pero no quiero que le regalen no se regalan, impuestos, le regalen una casa al vago, al planero. No se regala, y no porque creamos que la gente sea planero o vago, no se regala porque, es una inversión importante para la provincia. Nosotros, para seguir haciendo viviendas, necesitamos el recupero de esas viviendas. Claro. Sí, es una cuota accesible, hay un decreto en donde se establecen todas las condiciones para poder anotarse, para ver quiénes acceden a eso, y después hace un sorteo que es público, con escribano público, adelante de todo el mundo, con bolillero. El último sorteo de viviendas que hicimos, se sorteaban 60 viviendas y había inscrito a unas 1.400 familias. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad, la verdad que hay mucha necesidad. Pero bueno, entre las 8.000 que estamos haciendo nosotros, y si el gobierno nacional hubiese seguido con las 16.000, uno cree que la meta está un poquito más cerca de poder cumplir con los objetivos, ¿no? Y sobre todo con esto de que está bajando mucho la natalidad en Argentina, también ese es otro dato. Pero bueno, el abandono de las 16.000 viviendas es fuerte. ¿Por qué ustedes lo hacen y por qué Nación no lo hace? Es una pregunta que me queda en esto que planteas. Bueno, el gobierno nacional está como muy obsesionado con tener equilibrio fiscal o superávit fiscal. ¿Ustedes no? Yo creo en el equilibrio fiscal, lo dije ese mes que fui ministra de Economía de la Nación, y lo cumplí cuando fui ministra de Economía de la provincia. Yo creo que las cuentas tienen que estar en orden para que uno pueda hacer programas estratégicos de desarrollo, de vivienda, de salud, de educación. El problema es que este gobierno vino a eliminar, a desaparecer de la oferta pública, ¿no? Vos, en un estado federal como es Argentina, que tenés el estado municipal, provincial y nacional, los tres agentes trabajan para poder realizar un montón de actividades de políticas públicas que le resuelvan la vida a la gente. Acá nosotros tenemos un gobierno totalmente ausente, que es el gobierno nacional, ¿no? Como que abandonó todas las políticas que se querían hacer sin medir las consecuencias, ¿no? Tampoco, porque tenemos muchos más accidentes ahora en las rutas, por ejemplo, muchas que son rutas nacionales, sí, y que lamentablemente cuando aparecen en los medios dice ruta número tanto, pero no dicen si es nacional o provincial. No, te aparece la etiqueta de la provincia de Buenos Aires. Sí, totalmente. La verdad que es muy triste lo que está pasando. Por eso digo, yo creo en el orden de las cuentas, pero también es cierto que el déficit fiscal es un instrumento de la política económica. Vos pensás que cuando hubo pandemia, todos los países del mundo apelaron al déficit fiscal. Ahora, si vos no podés gobernar el déficit fiscal, y el déficit
déficit fiscal empieza a Te gobernar tus decisiones, eso es otra cosa, ¿no? Bien. Pero yo creo en el equilibrio fiscal, no en este que está haciendo este gobierno. ¿Y el déficit fiscal gobernó al gobierno del Frente de Todos? Mira, yo creo que nosotros nos faltaron un montón de herramientas para efectivamente ponerle orden a la gestión pública. Yo en eso coincido, es algo que dije en la única reunión de gabinete que me tocó participar cuando fui ministra de Economía de la Nación, que había que ponerle un orden y coordinación y articulación entre todos los ministerios, ¿no? Me parece que faltó eso, mucha articulación para no superponer funciones también. Eso pasa mucho en el Estado, ¿no? Y yo creo que hoy la sociedad demanda presencia del Estado, pero que ese Estado realmente sea eficiente, que no sea solamente de la boca para afuera, que realmente sea eficiente, ¿no? Entonces, gestionar los ingresos públicos del Estado en forma eficiente es recontra necesario, y yo creo que ahí sí nosotros fallamos. Ayer también conocimos el número de la inflación, ¿no? El 2.8, que obviamente el gobierno celebró después del 3.7 del mes anterior. Nosotros justo aclarábamos más temprano algo que es una pavada, ¿no? Muy simple, como que en realidad los precios no bajan, sino que aumentan menos que el mes pasado. Creo que igual es un motivo, ¿no?, para celebrar. Yo, si fuera el gobierno, también celebraría haber bajado casi un punto en un mes. Y en esto que vos decías de que crees en el orden de las cuentas públicas, ¿crees que este dato es bueno, efectivamente? ¿Camino a qué vamos? ¿Cómo hay que analizar el dato, digamos, que conocimos ayer de la inflación? Ahora, en primer lugar, respecto de la inflación, yo creo que está bien, digamos, que sea un objetivo político, que no solamente sea un objetivo económico. Cuando vos tenés como objetivo político reducir la inflación, se ordenan el resto de las políticas públicas. Y eso me parece que es sumamente necesario y yo lo destaco. Ahora, 2,8% de inflación, yo creo que ellos lo celebran, medido respecto del mes anterior, y también en el contexto de haber, entre comillas, eliminado el cepo, yendo a este sistema de flotación, porque la verdad que muchos esperaban que con este sistema de flotación hubiese habido un descalabro cambiario y bancario, y eso no sucedió. Entonces, en ese contexto se celebra. Ahora, ese nivel de inflación que conocimos ayer, lo que tiene también es precios regulados, ¿no? Por algo hicieron bajar la nafta 4% para tratar de alguna forma morigerar los aumentos que te había generado esa pequeña devaluación, que fue entre el 9 y 11%, depende del día, en esta flotación, ¿no?, en este nuevo esquema cambiario. Pero sí es muy difícil perforar el 2%. Vos fíjate que los meses anteriores al mes anterior siempre estuvo arriba del 2%. Perforar ese 2% es muy difícil. Sí es cierto que en el anualizado es la primera vez que a este gobierno le da la inflación un poquito por abajo del 50%. La expectativa de ellos es tener una inflación del 20-25% este año. No creo que vayan a llegar, porque deberías tener 1% mensual de acá a fin de año, y eso yo no lo veo posible, pero sí creo que la inflación va a rondar entre el 30 y el 35%. Me acuerdo hace más de un año cuando me tocó moderar un panel en el que vos expusiste, hablabas también de los desafíos macro de este gobierno y, por ejemplo, esto de obsesionarse con el déficit fiscal, obsesionarse con la inflación, te hace quizás tomar medidas como las que se anunciaron esta semana de bajar o eliminar aranceles, digamos, a la importación de productos terminados, que va a perjudicar a la industria nacional. Eso ya está golpeando la provincia de Buenos Aires, que es la que más aporta al Producto Bruto Interno argentino y la que más aporta en términos también de empleo. Te consulto como economista, ¿qué pensás que puede llegar a pasar con todo esto nuevo que se está anunciando, sumado a lo que ya venía pasando en la provincia? Mira, yo creo, y en esto lo he practicado también, que todos los temas económicos tienen que ser debatibles, ¿sí? Todos tienen que ser debatibles y analizados. Ahora, tienen que ser analizados en un contexto de una planificación estratégica, de una planificación para el desarrollo. Vos hoy tenés una provincia o dos provincias que van a ser muy perjudicadas con esto, que es Tierra del Fuego y provincia de Buenos Aires, y no hay un planteo de, bueno, ¿qué hacemos para que estas dos provincias generen puestos de trabajo de otra forma, ¿no? El desafío a nivel mundial es dónde se generan los puestos de trabajo. Esta guerra arancelaria que estamos viviendo a nivel internacional con Trump, que de vuelta son liberales raros, ¿no?, porque protegen
a sus países y a sus empresas, es por los puestos de trabajo. Es cierto que la tasa de natalidad mundial fue reduciéndose, Argentina está dentro de eso, entonces vos decís, bueno, ¿cuántos puestos de trabajo tengo que hacer? Tenés que hacer esa proyección demográfica, que es algo que los economistas por ahí no hacemos tanto, pero hay que hacerla, y tenés que pensar cuáles son los trabajos del futuro, ¿no? Los trabajos del futuro tienen que ver con la tecnología, y hoy la tecnología está dominada por 2 o 3 países. La discusión hoy está en que esto, yo quiero que me salga más barato. Sí. No está en que si mi viejo, yo, bueno, etcétera, tiene laburo para comprarlo. Está en que yo quiero esto más barato. Porque hoy vas a ver las esquirlas de la política productiva. Pero perdón, Silvina, es cierto, digo, es comprensible que habiendo tenido un historial de tanta inflación, la gente quiera comprar esto más barato. Pero seguro, y además que reducir la brecha tecnológica es súper importante. No podés tener pibes hoy estudiando ni en la primaria ni en el secundario que no puedan tener o una buena computadora o un muy buen celular para poder trabajar, para poder estudiar y para divertirse también, Pero no, para todo. ¿La solución es bajar los aranceles? No lo sé, lo que digo es que vos esa brecha tecnológica tenés que bajarla, tenés que conformar también a los consumidores, pero siempre en el marco de planificar cómo vas a generar puestos de trabajo, porque hoy, insisto con esto, vos hoy ves las esquirlas de esta política productiva, pero el agujero que te va a dejar esto lo vas a ver a futuro, cuando por ahí, ustedes son muy jóvenes, pero cuando mi hijo no consiga trabajo, ¿no? Entonces hoy mi hijo puede estar muy contento de poder comprar un celular más barato y no tener que pedírselo a alguien que viaje a Chile, que viaje a lo que fuese, pero dentro de 10 años él va a tener que conseguir trabajo. Y dentro de 10 años vamos a ver los problemas de esta ausencia absoluta de política productiva, política industrial, política agropecuaria, política del desarrollo. Me quedé pensando en esto que decís de, bueno, proyectar a futuro por los puestos de trabajo, también el índice de natalidad que está bajando. Hay un problema también con el sistema previsional, ¿no? Que es básicamente el sostenido por los laburantes y algo que por lo menos yo creo que no se termina de discutir a fondo y siempre estamos como emparchando situaciones con ahora una emergencia clara de los jubilados. ¿Crees que esta discusión se tiene que dar en qué términos hay que, por ejemplo, salir ahora a restituir la moratoria, darle un aumento urgente a los jubilados? Bueno, contemplando todo esto que mencionas, ¿no? Sí, también es otro de los temas que generan debate a nivel mundial, ¿no? Todos los países están con esta problemática, ¿no? Tanto la generación de puestos de trabajo como los techos en donde va a vivir la gente y los jubilados son temas mundiales, ¿no? Hay que encontrar la respuesta. Yo creo que las discusiones siempre tienen que ser primero en los espacios políticos, ¿no? La política es la que tiene que ofrecer instrumentos para esto. Yo hoy no veo posibilidades de ninguna forma que este gobierno vaya a hacer un aumento en los jubilados o en los pensionados, lo que fuese, porque están obsesionados con esto del déficit. ¿Por qué están obsesionados también con el tema del déficit? Vos pensás que el sistema previsional argentino te lleva prácticamente el 40%, un poco más, de todo lo que es el presupuesto nacional. Entonces, lo más fácil para mostrar equilibrio fiscal es achicar a los jubilados y eliminar toda la obra pública en Argentina. Eso es lo más fácil y es lo que hizo este gobierno, como muy brutalmente, muy brutalmente. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque tiene que tener los pesos para poder comprar dólares para devolverle al Fondo Monetario Internacional. El objetivo de ellos es básicamente eso, y el objetivo del Fondo Monetario Internacional es seguir cobrando intereses. Siempre lo digo, Argentina es un gran negocio para el Fondo Monetario Internacional porque cobran muchos intereses, pero necesitan seguir cobrándolo. Ahora, hay un dato, porque esto el gobierno no lo va a hacer claramente, pero se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de restituir la moratoria, de ver si se le puede dar un aumento al bono, etcétera, etcétera. Obviamente que es una discusión a la que le falta un montón todavía, porque hicieron 14 dictámenes, o sea, se tienen que poner de acuerdo para llegar al recinto. Pero hay un dato que está bueno, que es que de la OPC, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que dice que restituir la moratoria implicaría un 0,08 del PBI anualizado. O sea, es muy chiquito, muy poquito. Entonces ahí hay una decisión política también. A ver, primero, yo creo que siguiendo tu camino, si llega a salir en el Congreso, el gobierno lo va a vetar, por más que sea 0,8, por más que sea 0,5, por más que sea 1%. ¿Por qué? Porque cada cosa que aumenta ese gasto, según este gobierno, en el presupuesto público, o en el medio en términos del PDG, pero es en el presupuesto público, les resta posibilidades para poder tener ese superávit, esos pesos para comprar los dólares. Pero por otra parte, ellos están convencidos que el déficit es la fuente para la inflación. Entonces
ellos también quieren mantener por varios motivos ese superávit fiscal, digamos. El superávit necesario para comprar para tener pesos, para comprar dólares, y no tener déficit, porque ellos creen que el déficit es fuente de inflación. Entonces, cualquier elemento, las universidades, también fue la misma discusión con las universidades, y por supuesto no se aumentó el presupuesto. De hecho, hay universidades que han declarado la emergencia salarial de sus docentes porque están por debajo de la línea de pobreza con los salarios que están cobrando, porque no hay presupuesto para las universidades. Entonces, cualquiera de esas cosas la van a vetar. Te consulto como pasaste por el Ministerio de Economía Nacional en un periodo corto, vos lo destacaste, pero también fuiste ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante muchos años y es la más compleja de todo el país, y eso te da una experiencia, un conocimiento bastante arduo para lo que te voy a consultar. Este gobierno no bajó impuestos. Si vos le preguntás a la gente cómo te mejoró la vida, te dicen no sé. ¿Dónde está yendo lo que nosotros pagamos, que según mi ley es un robo? Porque no lo vemos en servicios que nos sacaron, en bienes que nos quitan, en subsidios que no nos dan. ¿A dónde está yendo todo ese dinero que no es solamente a reducir el déficit? ¿Es parte del negociado de la timba financiera que está haciendo? Es parte de la timba porque vos necesitas los pesos para pagar esos intereses. Así que son muchos ahora. Son muchos intereses porque Argentina, el Estado Nacional, el Tesoro, tiene una deuda en pesos muy, muy grande, y sobre todo también porque eliminó ese déficit cuasi fiscal que tenía el Banco Central, que ellos venían a destruir, pero terminan diciendo que lo fortalecen, sacándole ese déficit cuasi fiscal, y además tienen intereses en dólares muy fuertes. Argentina está sobreendeudado. Entonces necesitas todo lo que te sobre, digamos, de los recursos que no hagas en cosas, en acciones para la gente, para pagar intereses. O sea, es para la bicicleta financiera. De hecho, ahora se conoció una noticia también esta semana que quieren hacer un bono inverso, ¿no? Un bono pesos link para que extranjeros puedan comprar pesos, llevar a la bicicleta financiera al máximo sin tener que entrar y crear cuentas en Argentina, por ejemplo, cuentas bancarias en Argentina, ¿no? Eso les permitiría comprar el bono y después salir en dólares con la bicicleta financiera. Esos pesos de esos intereses salen de los impuestos de todos los argentinos y claramente no van a escuelas, no van a puentes, no van a rutas, no van a subsidios, no van a pañales, no van a medicamentos. Eso está pasando. Ahora, las provincias, vos lo mencionabas, lo mezclabas con la provincia de Buenos Aires, sí. Las provincias seguimos recibiendo la coparticipación federal de impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Argentina hace 200 años decidió ser un país federal. Entonces, delegan el gobierno nacional a través de las distintas constituciones, la última si querés, la administración de determinados impuestos que los cobra el gobierno nacional. Sí. Pero en esa delegación lo que le dice el gobierno nacional es, bueno, vos te quedás con el 50% y las provincias en conjunto dicen el 50% me lo tenés que dar. Sí. Ese 50% está viniendo, pero el mes pasado, por ejemplo, se redujo un 20% en términos reales. Entonces, las provincias empiezan a tener, exactamente, las provincias empiezan a tener un problema serio. Y en particular la provincia de Buenos Aires, que es como vos decís, es el motor industrial, el motor agropecuario y el motor comercial de Argentina, de esos recursos que se queda el gobierno nacional, aporta el 40%. Y es la que menos recibe. Recibe el 10%. Claro. Vos como ministra de Economía, me acuerdo en ese momento lo que criticabas de que la provincia de Buenos Aires recibía muy poco respecto a todo lo que aportaba. Recibe el 10%. Y también, como un acuerdo tácito, está bien, la provincia de Buenos Aires recibe el 10% y bueno, haceme las escuelas, haceme los hospitales. Hoy eso no está pasando. Entonces, en mí, digo, en esto no quiero involucrar ni a Axel ni al ministro de Economía. Digo, bueno, devolveme la potestad de los tributos entonces, si no los vas a usar en la provincia de Buenos Aires. Es una buena propuesta para acercarle a Milei, ¿eh? Es una buena propuesta. Déjame dudar de que lo va a hacer. No, pues si es un robo el impuesto para Milei, ¿por qué lo sigue cobrando? Claro. Porque necesita pagarlo al Fondo Monetario. Necesita seguir pagando intereses. Necesita seguir pagando intereses. Y la timba financiera del Toto. Exactamente. Intereses para todo el mundo. Vos pensá que desde el 2018 hasta acá, al Fondo Monetario Internacional ya le pagamos 12.000 millones de dólares, que se va a sueldos fantásticos que tiene el Fondo Monetario, ¿no? Y a otros préstamos. Claro. Y de acá hasta el 2031 vamos a pagar 18.000 millones de dólares más. O sea, con razón después se saca una foto con Sturzenegger, la Cristalina Georgieva con el pin de la motosierra, ¿eh? Con razón. Ahora tiene
ahora cobra más sentido todo Es un eso. gran negocio Argentina para el Fondo Claro. Monetario. Me gusta tu pin. Ah, me muchas gusta tu gracias. escarapela Muchas gracias. argentina que parece bonaerense, Sí, incluso. Se está tapando por el micrófono ahí, pero quiero ver. que la muestre porque es brillante. Ahí Ahí, está. va. Es hermosa, es hermosa. Muy linda. Hermosa escarapela. ¿Tenés una de cada provincia, me decías? Tengo una de cada provincia. Debo tener como unas 300 escarapelas. Ah, la Y pucha. además, La colección de escarapelas de Silvina Sí, Batakis. sí. Yo tengo 6 y dije, tengo un montón. No. Pero además cada uno que sabe me va regalando y yo las amo y sé quién me la regaló. Por eso esta me la regaló un rosarino. Tengo una que te tengo que mostrar entonces, Ajá. después te paso foto, es con brillante, es muy linda, Qué linda. pero tengo 6 escarapelas. No le ¿Repetís llegan ni a el los número? talones. Y unas 300 más o menos debo Ah, tener. la pucha. Ah, De la todo pucha. tipo. ¿Te gustan? Sí, me encantan Qué las lindo, escarapelas. qué lindo esa pasión también por los colores argentinos. Y por los de Boca también. ¡Qué lindos entrevistados tenemos hoy! Me había olvidado, Silvina Batakis. Es un día Ceneice hoy. Qué Ay. bonita mañana. Bueno, no estábamos tan contentos los Ceneices, pero bueno, Pero no fue importa, complicado con no Lanús, importa. pero no importa, Romano Mauricio. No, Román, obviamente. Yo tengo, en mis emojis lo tengo a Román siempre saludando, escúchame. Yo también. Pará, te voy a hacer la pregunta Y inversa lo banco Marcos Rojo también. que le hizo Lautaro Magislina a Mauricio Macri. Ojo. ¿La unidad del peronismo o Boca campeón? ¡Ay, qué difícil! Podés no contestarlo. No, si no, querés. no, qué Te difícil. dejo en aprietos. Ay, no, muy difícil. Bueno, pero yo presidenta de Boca. Bien, me gusta esa campaña. Vamos a apoyarla, vamos a apoyarla. bien. Tenés nuestro voto. Vamos. Yo vamos. soy de River, chicos. No tenés el voto de ella. no. Disculpame. No, Si querés la semana próxima podemos hacer un día gallina. Hoy es No un día pasa Ceneice, nada, pero de chicos, casualidad. no pasa De nada. casualidad. Sí, no sé. No, ¿por qué de casualidad? Siempre porque- somos más del 50%, entonces te va a tocar siempre. Te la picanteo. Gracias, Silvina. No, por favor, un placer, ¿eh? Ministra de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, ex ministra.